la historia de Alan Yates. Decide embarcarse en una aventura junto a su chica y 2 cámaras, y también junto a un guía. Una aventura que les costará la vida, por los lugares más desconocidos del Amazonas, buscando tribus caníbales, metiéndose en la boca del lobo. No regresan a Nueva York, donde les esperan, así que un antropólogo decide ir en su búsqueda y tras toparse con diversas tribus, obtiene lo que buscaba: los cadáveres de Alan Yates y su equipo, maniatados y con signos de la violencia más extrema. Habían sido devorados por la tribu de los Yanomamo. De sus cadáveres aún colgaban las cintas con las grabaciones de lo que les había sucedido. Ya en Nueva York observan lo que había ocurrido. Lo adivinan, ¿verdad? Holocausto caníbal. El primer reto de nuestro primer círculo negro es llevar al oyente al extremo más terrorífico que nos aporta el cine. Historias como esta, un clásico que no deja indiferente a nadie, una película no ausenta de polémica por sus duras imágenes y nos hace preguntarnos si tiene límites el ser humano, y la respuesta es que no. Y es que en este caso no hablamos de experiencias paranormales, ni siquiera de fantasmas o de extraterrestres, ni temas que tienen que ver con Dios. Hablamos de la peor cara del ser humano, de su búsqueda de los instintos más primarios, con numerosas escenas violentas, de sexo extremo, y que muestran esa cara del ser humano que lo convierte en algo realmente terrible. Y es que, Adrián, buenas noches. Buenas noches, Sandra. En esta película de 1980... No habíamos nacido. No habíamos nacido todavía, sucedieron cosas súper extrañas. Además, a partir de su estreno, la polémica siempre ha estado ahí constantemente, porque también se dice que fue censurada en diversos países, todos eso lo conocemos, y el hecho de que aún no se haya podido verificar es algo súper raro. Y además que se censuró incluso en el país de origen, Italia, sí. tras una semana en cartelera. Qué interesante. Sí, ¿verdad? No suenas convincente. Que sí lo es. Además, tras su estreno comenzó la teoría de que los actores habían sido realmente asesinados, los actores de la película, y pues por lo que poco después de la semana de su estreno y demás, el director, que se llama, ¿cómo se llamaba, Adrián? Se llamaba Deodato. Fue arrestado inmediatamente. Y bueno, pues también es curioso que los actores habían firmado un acuerdo, esto muy gracioso, para no aparecer en público tras la película. Y claro, debido a eso, pues vamos a ver, la gente al pensar que era real, pues la película se hizo súper famosa, ¿verdad? Claro, porque esa forma tan curiosa de tergiversar la historia del cine, vamos a hacer que sea real, pues a la gente lo que le llamó mucho la atención fue todo el misterio que entrañaba, ya no solo que fuese real, sino que hubiese habido asesinatos y toda esa historia y toda esa trama. Lo que hizo fue dar a conocer esa película que si no me equivoco rondó los 100.000 euros o 100.000 dólares Fíjate. De la época para hacer esta película, y la recaudación fue mucho más grande. A ver, tú verás. Pero bueno, luego ya finalmente, a ver, es normal, debido a toda la controversia que trajo la película. La polémica pues... es que la polémica atrae al dinero y atrae Total. a la gente, y la gente lo quiere ver y quiere ver qué ha pasado y por qué es tan real, porque es verdad que las escenas violentas son muy reales. Totalmente. Y bueno, pues eso, luego después, debido a todo ese rollo, pues al final los actores decidieron mostrar los contratos, se demostró que estaban realmente vivos. Pero es que antes de todo eso, Antes de eso, fue juzgado el cierto. director, fue juzgado, y los actores no aparecían. No aparecían con ese sentido, porque decir, aquí no va a aparecer nadie, esto va a aparecer un asesinato, pero antes de que salga el juicio van a aparecer y me vais a absolver. Es verdad que no les absolvieron del todo, porque sí que hubo escenas de asesinatos reales. Bueno, sí, desde luego. Como por ejemplo de animales. De animales. Todas las escenas, bueno, no sé si todas, Adrián, pero Todas. creo que todas, ¿verdad? Todas las escenas de asesinatos de animales que hay en la película fueron reales. Y a mí eso realmente sí que me impactó. Sobre todo, por ejemplo, hay una escena en la que
hay una tortuga súper grande, una tortuga de 1,5 metros, la sacan del agua, la decapitan, la sacan del caparazón, se la arrancan, órganos por todas partes, o sea, es una escena súper fuerte para acabársela comiendo. Son escenas muy gráficas, en total son 6, y como estaba prohibido, pues sí que tuvieron una multa bastante grande. Sí. Pero vamos, incluido la tortuga, que es la que más te llama a ti. A mí me llama la atención el mono, porque tienen un mono y la verdad que la muerte no es como la de la tortuga, que la van despiezando. Mejor, claro. Pero es verdad que a lo mejor por ese tipo de animales, pues cada uno sentimos un tipo de debilidad o de sensibilidad. Entonces a mí me llama mucho la atención el mono. El monito, que le cortan la cabeza al pobre. Le cortan la cabeza. Angelito mío. Bueno, y eso sí que es real. Sí. Y eso sí que es real. Y la verdad es que el cine nos muestra una cara muy macabra, en mi opinión. Y nosotros al ver la película tuvimos que pararnos a pensar más de una vez sobre lo que habíamos visto. Ya. Y a día de hoy no mucha gente sigue siendo capaz de verla, porque dentro de nuestro entorno la verdad que no hay mucha gente que haya visto esta película. No, desde luego, yo se lo dije a mi madre, le dije, mira mamá, he visto con Adri esta peli, Holocausto Caníbal, tal, le dije así un poco el argumento, y dice, no, yo eso no lo veo. Hay gente que no tiene el valor y no me extraña de ver esta película. Y todo por la fama también que tiene, porque claro, desde luego. Es una de las películas por excelencia de este tipo de cine, el cine gore, y precisamente por ser tan antigua y todo el mundo, casi todo el mundo la puede llegar a conocer en cuanto a nombre, es decir, Holocausto Caníbal. Y mucha gente todavía hoy en día, en pleno 2019, piensa que esas escenas son reales, porque es algo que si ahondas un poquito dentro del misterio, es algo que está totalmente descartado, pero hay mucha gente que lo piensa y es parte de su misterio también, ¿eh? Totalmente. Y bueno, luego pues yo que sé, viendo este tipo de actos como el de las arañas, el de la tortuga y todas estas cosas, pues te preguntas en la realidad, tío. Yo te pregunto a ti, Adrián, ¿tú crees que existen asesinatos tan brutales como los narrados en esta clase de películas? ¿O simplemente es el morbo que nos lleva a crear guiones como estos? Pues fíjate, yo creo, dentro de mi opinión, este tipo de investigadores, que se llaman investigadores a sí mismos, pero para mí son más colonizadores. Total. Como lo pudo ser Cristóbal Colón en su época, vida, sí, un montón de esta gente, lo que hace allí es ir a violar a sus mujeres, a matar, a destrozarlo todo por sentirse superiores. Sí. Porque al final es una cosa de superioridad. Entonces probablemente los asesinatos tan brutales sí que existan. Y tampoco nos extraña, porque tú vas a la selva con armas, vas protegido. Porque dices, más que un arma, esta gente no tiene armas, va con piedras. O sea, probablemente sea época en la que ellos no conocen ni el fuego. Entonces tú te sientes superior con un arma, y se ve, porque se ve en la película, que un arma no te da superioridad, porque al final sois 4 personas, 5 personas. Y al final acaban muertas. Y al final no acaban bien. No acaban bien. No acaban muy bien. Desde luego que no acaban bien. No acaban nada bien. Así que yo creo que la realidad sí que supera a la ficción en este caso. Porque es lo que hablábamos al principio. No es una historia de fantasmas, no es una historia de nada paranormal. Es totalmente humano. Es una cosa humana. Totalmente. Y dicen que no hay nada que dé más miedo que el ser humano. Desde luego, tienes razón. Pero vamos a ir ahondando un poquito más, porque durante nuestro primer programa de Círculo Negro vamos a tener opiniones de gente que ha podido ver la película, no mucha, porque es una película un tanto excéntrica, pero nos han dejado comentarios en nuestras redes sociales. Y además, si se animan, podrán seguir haciéndolo, dejando sus comentarios en nuestras redes sociales, que pueden encontrarnos como @elcírculo_negro en Twitter y como Círculo Negro en Instagram. Y bueno, también si quieren, pues nos podéis mandar vuestras opiniones, críticas, sugerencias, ideas para próximos programas, si os ha gustado este tipo de películas. Contadnos cosas, chicos. Como por ejemplo, tenemos una opinión o un testimonio de Cristina, que nos dice: creo que la película tiene un doble propósito. A pesar de que muestre escenas desconcertantes y o de temática violenta, por un lado,
quiere mostrar al espectador un estilo de vida diferente al que habitualmente vivimos en las grandes ciudades. Creo que se trata del deseo de conocer formas de vida diferentes y por otra parte enseña los prejuicios que determinadas personas tenemos con respecto a otras culturas subdesarrolladas. Al terminar la película experimentas una sensación súbita de asco y horror. Me gusta mucho la opinión de Cristina, la verdad, sobre todo la parte en la que nos cuenta lo de los prejuicios de determinadas personas, claro, y demás. Me parece fundamental, la verdad. Hablábamos de la superioridad o la supremacía blanca y es total. Efectivamente. Vale, claro. Luego también nos ha llegado otra opinión, también desde Madrid. Esta nos llega con Víctor, se llama Víctor el chico, y nos manda lo siguiente. Tuve que parar la reproducción de la película porque hay escenas realmente duras. Se pueden sacar muchas conclusiones, pero pensar que hay personas capaces de hacer cualquier cosa por un documental pone los pelos de punta. Lo peor es pensar que cualquier historia parecida a esta ha podido suceder en la realidad. Pues sí. Y además es que dentro de lo que nos propone esta película acerca del canibalismo en las tribus, hasta hace muy poquito las había por el mundo. Cierto. Por ejemplo, hemos buscado dentro de todo lo que ha habido reciente, lo más reciente, porque actualmente ya se piensa que no hay ninguna tribu, lo que se dice caníbal. Caníbal como tal. Pero hasta hace muy poquito las ha habido. Y nos vamos a ir a África Occidental, donde la llaman la Sociedad del Leopardo, y esta es una tribu que viste con piel de leopardo, de ahí su nombre. Puede parecer un poco original. Sí. Pues esta suele atacar a los turistas y se dice que los asesinan y se comen sus cuerpos. Pues no me parecería nada raro, la verdad, Adrián, ¿qué quieres que te diga? Luego también tenemos otra tribu, que a lo mejor es un poco más conocida, y esta se encuentra también, en África, Nueva Guinea, en Indonesia. Esta se encuentra en Indonesia. Está en Asia más que en África. En Asia. Confusión. Y se llama la tribu Korowai. Y esta, hasta 1970, se dice que vivía en aislamiento absoluto. Además construyen sus casas sobre los árboles, casas que están a más de 40 metros sobre el suelo. Y los antropólogos dicen pues que llevan alrededor de 20 años sin practicar el canibalismo. Y son los llamados los últimos caníbales. Pero ¿quién te dice a ti que eso es así, Adrián? Porque yo no me fío. Pues yo no iría a comprobarlo. Yo no iría a Indonesia a comprobarlo. Ni a África tampoco, pero nos vamos a ir cerquita porque en la India dicen que los Agori, que es una secta ya de monjes, aquí nos alejamos un poco de las tribus más primitivas, pues dice que se alimentan de carne humana, aunque en este caso son restos de cadáveres, porque ya sabemos que el río Ganges tiene de todo menos agua. Dicen que esta carne les da poderes como evitar el envejecimiento. El título de las cremas de Primor. Sí, totalmente. Otro sitio al que a lo mejor evito aparecer por allí. Y bueno, dentro de todas estas tribus, supuestamente caníbales que nos quedan hoy en día, podemos ir a Perú con los Yora, todavía aislados del mundo, en plena Amazonia, lo que queda de la Amazonia, y se piensa que aún siguen practicando el canibalismo, que se comen a sus muertos para que esas almas se mantengan vivas dentro de ellos. Pero bueno, eso ya son creencias más espirituales, por así decirlo, no es canibalismo puro y duro, por así, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, más espiritual. Eso es. Pero, y aquí dices, estar en África o en Asia, sí, o en Indonesia, ¿verdad? Que no sabemos colocarlas. En el mapa dices, ahí no me da miedo. Pues con evitar visitar esos lugares, pues no tenemos miedo. Pero a veces el peligro está más cerca de lo que podemos pensar. Porque caníbal podría ser cualquiera. Yo, por ejemplo. Tú, por ejemplo. Yo creo que no, pero bueno. Yo, la verdad que yo no, porque soy un poquito asqueroso para esas cosas. Ya sabes que no como cualquier cosa. Pero podría ser tu vecino, podría ser el pollero, el charcutero. El del Mercadona. El del Mercadona, que a mí me mira con cara rara. No sé si... Lo que pasa que es verdad que al yo estar un poco delgado, más que comer me haría sopa conmigo. Pero Una sopita buena. Tenemos ejemplos, ¿verdad? De gente bastante... Aparte de psicópatas,
que ya van a todos los extremos, incluso recurren al canibalismo, ¿verdad, Sandra? Pues sí, Adrián, la verdad es que no nos vamos muy lejos, donde encontramos a Jeffrey Dahmer. Este hombre, bueno, es apodado el carnicero de Milwaukee, Que está en Estados Unidos. que está en Estados Unidos, fundamental. Todo esto sucedió entre 1978 y el 91, para que nos hagamos una idea de la cercanía en tiempo y en año de este ser. Bueno, este hombre era un asesino en serie, que era un violador, descuartizador, un necrófilo y un caníbal. O sea, este hombre lo tenía absolutamente todo. A lo que se dedicaba este tío era, pues, cogía autostopistas masculinos, los llevaba a su casa y cuando estos intentaban irse, pues les estrangulaba, violaba el cadáver y los descuartizaba y se comía partes de los mismos, porque según él, así las víctimas pasaban a formar parte de él y por eso se las comía. ¿Qué me dices? Pues seguramente yo no sabría, bueno, ni yo ni nadie sabría decir cuál es el origen de estas barbaridades que se le ocurrieron a este chico, pero probablemente todo venga de algún tipo de trauma infantil. Es verdad que antes, y este chico tenía una homosexualidad confesa, antes ese tipo de actos o de sensaciones o de como queramos llamarlo, pues estaban muy mal vistas. Entonces Sí. todo eso genera una violencia hacia él que luego pues cuando crece pues se le puede volver en su contra. Sí, además decían que, bueno, este hombre fue un niño súper amado, súper feliz, no tenía problemas con sus padres. Lo que pasa es que sus padres se divorciaron y a partir de ahí pues es como que tuvo miedo continuo al abandono. Y ese miedo se agudizó con la adolescencia, cuando, como tú decías también, descubrió su homosexualidad. Y bueno, la violencia y el sexo pues empezaron a perturbar la mente de este hombre. Y yo creo que también por el miedo ese, el abandono que tenía, que a veces que sus víctimas querían abandonar el apartamento donde estaba haciendo sus cositas, pues eso se los cargaba. Decía, yo este me lo como, este no me abandona. Claro. Y además es que a este asesino, como a todos, porque al final tú estás en tu casa, desaparece gente que no es conocida, que nadie la echa de menos, y bueno, no pasa nada, van desapareciendo, pero nadie las echa de menos, nadie denuncia sus desapariciones, hasta que de pronto pues llega un día en el que sí que hay un fallo. Que hay un fallo Error. y te pillan. Y la policía llegó a su casa y vio lo que este hombre guardaba dentro de ese templo del horror, probablemente. Totalmente. Y sin quererlo ni beberlo, pues encuentran a un asesino que es de los asesinos más despiadados de toda la historia de Estados Unidos. Y luego se juzga, porque este juicio fue bastante conocido, nosotros somos muy jovencitos, pero fue un juicio muy famoso dentro del mundo de Estados Unidos. Y hay gente que hizo camisetas, que hizo cómics, que le hizo canciones. Porque Sí. es verdad que, sobre todo en Estados Unidos, es un país que los mayores asesinos tienen un club de fans. Totalmente. Suena totalmente cutre. Es que es increíble, vamos. Y la sentencia a Jeffrey Dahmer, la sentencia fue de 957 años de prisión. O sea, es una barbaridad. Pero, como pasa también muchas veces, es un preso normal y falleció curiosamente tras sufrir una paliza de la que no se pudo recuperar. Sí, efectivamente. Y además fue asesinado exactamente igual que él mató a su primera víctima, que es un dato muy curioso, por una pesa en la cabeza. Fue curioso, la verdad. Sí, no deja de tener su parte de misterio. Sí. Pero, como todo no es Estados Unidos o es el extranjero, en España también tenemos casos de canibalismo. Efectivamente. Y además son casos un poquito más recientes que este. Aquí ya íbamos al colegio. Sí, totalmente. En el 95, juzgado Francisco García Escalero. Y este fue uno de los mayores asesinos de la historia de España. Sí. Un hombre condenado a 30 años. Acusado de cometer 11 crímenes entre 1987, casi estaban haciendo, hasta septiembre del 93. Ya tenía yo 3 añitos. Sí, fíjate. y curioso que este hombre confesó que había cometido más crímenes, pero como no se pueden demostrar, pues ahí se quedaron. Pues se quedaron sin juzgar. Sí. Pero este hombre también tenía muchos problemas. Era esquizofrénico, que eso es una enfermedad que va mucho con este tipo de
Sí, con de ese tipo de personas. atrocidades, Sí, porque atrocidades. si no te medicas, al final la cabeza Se te va. es muy complicada. Totalmente. También era alcohólico y tenía una obsesión con la muerte que muchos de estos asesinos también la tienen. Hmm. Y siempre vas a más. Entonces este hombre practicó también la necrofilia y el canibalismo, que parece que están muy relacionados. Sí, yo creo que sí, porque además la mayoría de los casos están siempre relacionados. Sí, de hecho, este hombre muere en un centro psiquiátrico en Alicante en 2014 a los 60 años. Fíjate. Y los forenses que le examinaron durante el juicio, dijeron que era el paradigma de la locura. O sea, Es que lo tenía todo este hombre también. claro, o sea, es que es una persona que, aparte de ser un asesino, está enfermo de eso. O sea, no puede vivir sin eso, entonces siempre lo va a hacer. Esa gente no podría salir nunca de la cárcel, Sí, sí, porque está totalmente enferma. tenía de todo: enajenación mental, esquizofrenia, manía depresiva, trastornos sexuales, alcoholismo, necrofilia, ingesta de psicotrópicos. Claro, y además que también seguía un poco la tendencia de Jeffrey Dahmer matando mendigos, porque es verdad que hay gente que Sí. no la echa a nadie de menos y es muy complicado que alguien eche de menos a un mendigo. Entonces Claro. nadie sabe que desaparece, nadie lo busca, no pasa nada. El día sigue amaneciendo y todo es así. Y le llamaron así a este hombre, el matamendigos, además. Exacto, sí, sí, sí. No me acuerdo yo, pero lo he leído. Me desperté junto a él, le miré y le aplasté la cabeza. Palabras de aquí el amigo, para que nos imaginemos hasta dónde podía llegar esa mente, para decir eso de esa manera tan fría y tan calculadora. Sí. Y además, seguro que dentro de toda esta enfermedad que tenía, pues venía desde niño también. Porque Sí. siempre sintió atracción por la muerte. Me recuerda un poquito al niño de Beth Motors. ¿Sabes su nombre? Ah, al de psicosis. ¿Al de Psicosis? Sí. Cuando el niño se pone La taxidermia. Sí, lo de los animales. Sí. Bueno, curioso. Pero siempre viene de la infancia. Normalmente sí, por algún trauma. Sí, dicen que paseaba entre las tumbas del cementerio de la Almudena, que estaba al lado de su casa y se ponía delante de los coches para que la atropellaran. O sea, Fíjate. ya desde muy pequeño, además era solitario, era social, y sus relaciones sexuales siempre fueron productos de la necrofilia o con prostitutas. Dicen que incluso confesó a los psiquiatras que practicó la zoofilia. O sea, Eso ya. Este hombre es que era un caso aparte, vamos. el sexo con animales. Luego avanza un poquito con la edad, con 20 años, pues empieza a violar a gente. Y después, cuando muere su padre, tuvo una depresión, bebió, se hizo alcohólico y ya empezó a matar. Y ya empezó a matar, a decapitar, a violar, a comerse. Y es verdad que era un hombre que sabía que estaba enfermo. De hecho, ingresó en un hospital psiquiátrico. Pero claro, No, eso veo. como ingresó voluntariamente, pues luego volvió a salir y siguió con sus barbaridades. Con sus cosas. Y luego fue detenido y empezó a confesar todos los crímenes. Y es verdad que ahí ya sí que, dando todo el lujo de detalles, pues al final fue detenido. Y aunque no fue a la cárcel, fue a un centro psiquiátrico, ahí murió. Y dicen que una vez medicado y una vez tratado, pues era una persona bastante amable. Sí que... Pero nos vamos al último caso, que ha ocurrido en este mismo año, ¿verdad? Sí, en este mismo año, y hablamos de Alberto Sánchez, un joven de 26 años de Madrid, del barrio de Las Ventas, que seguramente a más de uno de nuestros oyentes le sonará, que decidió descuartizar a su madre y guardarla en tuppers. O sea, ¿en qué momento se le ocurre a alguien hacer eso? Y bueno, al ser descubierto, pues nada, confesó que sí, que se estaba comiendo a su madre con la ayuda de su perro. Pero vamos, todo, o sea, se descubrió todo esto gracias a una amiga de la fallecida de Soledad, que la echaba de menos. que la chava me decía, esta mujer ¿dónde está? Y que hacía mucho tiempo no la veía y tal, pues decía llamar a la policía para que fueran al domicilio. Porque también es verdad que este chico al parecer maltrataba a su madre desde hacía mucho tiempo. Y a ver, la gente no lo sabía exactamente porque esta mujer lo intentaba ocultar. La típica de no, es que me cayó por las escaleras, etc. Pero esta mujer, la madre de Alberto,
le había llegado a poner hasta 12 denuncias. Claro. Y a pesar de los intentos del hermano mayor por intentar mediar con el embrollo este familiar y demás, pues Soledad acabó troceada en tuppers. Curioso. Y es que la mente humana, tan magnífica como peligrosa, tan inalcanzable como incomprensible, capaz de lo mejor y de lo peor. Y es que nadie sabe, o nadie llega a saber lo que significa, o hasta dónde puede abarcar. Y por eso quizá sea tan misteriosa. Porque, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que decide hacer este tipo de macabras acciones? La respuesta no está clara. Se investiga si estos comportamientos tienen algún tipo de señal en el cerebro, pero aún estamos muy lejos de conocer ese misterio que es el cerebro. Y hasta ahora, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo, el cerebro es el órgano más desconocido de nuestro cuerpo. Volveremos con más temas, volveremos con más programas. Esperemos que les haya gustado este primer programa, un poquito fuerte. No todos serán así, pero esperamos su colaboración. En nuestras redes sociales, que las vamos a recordar. Se las podemos recordar, que serían el círculo _negro en Twitter y como círculo negro en Instagram. Ya saben, mándenos absolutamente todo, críticas, sugerencias, opiniones, si han visto la película, qué les ha parecido, si han visto alguna película así extraña o lo que sea que quieren que comentemos o cualquier cosa, ¿verdad, Adri? Lo que se les ocurra. Porque es verdad que Holocausto Caníbal es la película por excelencia de este tema, del tema del gore, pero hay muchas más, hay muchas más que son actuales y que son más recientes y que también se les puede echar un vistazo. Si quieren ver alguna película y mandarnos comentarios de esa película, aunque no sea Holocausto Caníbal, pues también estaremos encantados de leerlo y a lo mejor la hemos visto o a lo mejor nos apetece verla. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y volveremos. Y volveremos.